habrá finalmente una revisión. Último minuto, Arequipa, en La Voz del Sur. Escuchemos las palabras de César Dacova Chirinos, nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia, que el día de hoy, a través de una ceremonia, asume el cargo. En segundo lugar, quisiera yo manifestarles una preocupación que es bastante importante, y es que propio de los, lamentablemente como consecuencia de los actos vandálicos acaecidos en diciembre del año pasado en nuestra ciudad, algunas sedes de nuestro distrito judicial han sido afectadas. En tal sentido, la prioridad de mi gestión va a ser atender sobre todo a la sede del Pedregal y Camaná, la cual lamentablemente han sido objeto de agresiones, quema de locales y destrucción de bienes judiciales. Como lo indiqué en el discurso, hemos tomado ya providencias directas con el señor presidente del Poder Judicial y algunos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, con el propósito que viabilicemos en el más corto plazo posible medidas de solución y atención inmediata. Es cierto que los bienes, es cierto que toda la infraestructura de los ámbitos judiciales lo podemos reponer, pero es un costo para el Estado. Y por otro lado, además, emerge una circunstancia de inseguridad en los magistrados y personal que trabaja, que es nuestra principal preocupación. Entonces, en ese sentido, vamos a abordar aquí inmediatamente medidas concisas, precisas, con el propósito que esto pueda superarse. Finalmente, como una tercera medida muy práctica hacia lo que hoy quería manifestarles, está la atención en los casos de la Corte y en temas de celeridad y también atención a los procesos de ejecución. Hemos, creo yo, pensado, desde antes de postular a la Corte en el plan de gestión, adoptar medidas concretas con el propósito que este alto índice de problemática en la etapa de ejecución de los procesos pueda ser superada. Se van a requerir medidas muy imaginativas y compromiso de los jueces, eso es cierto, ¿cierto? Pero yo garantizo y además exhortar a los magistrados de todas las instancias de esta Corte Superior a que trabajemos de manera unida, siempre pensando en el ciudadano. Entonces, ese va a ser nuestro norte. La producción judicial es algo que, conforme a la memoria dada por el Paz Presidente y además las cifras que hemos citado en el mensaje, es algo que se ha cumplido, las metas se están cumpliendo. Seguramente habrá que realizar algunos ajustes, mejoras, eso lo vamos a realizar, no tengan ninguna duda. Y finalmente, lo que yo quiero expresar a la colectividad arequipeña, tengan la plena confianza que en mi gestión vamos a dotar de seguridad jurídica, de independencia de los órganos jurisdiccionales, pero también vamos a atender lo que conocemos son las necesidades más básicas de la población en Arequipa. No duden de los magistrados que conformamos el Poder Judicial, más bien apóyennos en todo lo que está a su alcance con el propósito que la Administración de Justicia sea más cercana a la población, tal cual he pedido a los integrantes de las distintas autoridades políticas, gobierno regional y municipalidades. Finalmente, sí quiero invocar a toda la ciudadanía con lo que hoy conocemos. El día de mañana hay informaciones de que se va a reanudar algunas protestas ciudadanas. Desde el Poder Judicial no vamos a calificar un tipo de protesta. El hecho de que un ciudadano se manifieste en su libertad de expresión y su derecho de protesta ante los gobernantes es algo legítimo. Lo que sí vamos a exhortar es a la población a que se manifieste de manera pacífica. No podemos atentar contra los locales judiciales ni propiedad privada y pública. No podemos permitir que finalmente los efectos nocivos y negativos de la destrucción de bienes permita y perjudique esencialmente a la propia población. Entendamos eso, por favor. Manifestémonos de manera pacífica. Eso es lo reconocido por la Constitución. Evitemos cualquier tipo de agresión a los bienes estatales y sobre todo a las instalaciones y bienes del Poder Judicial. En caso, posteriormente, se tenga que realizar algún tipo de medida que se requieran por los organismos autónomos a nosotros los jueces, actuaremos dentro de márgenes de igualdad y pleno respeto a la independencia jurisdiccional. Esto es lo que yo quería manifestarles. De pronto pueda tener alguna inquietud de manera muy precisa. Doctor, con respecto a la custodia de los establecimientos del Poder Judicial, ¿qué medidas están tomando? Y también quería consultarles si tienen quizás ya la totalidad de las personas intervenidas que actuaron de forma vandálica en los primeros manifestaciones que se registraron en la región Arequipa. Bien, respecto a lo primero, se ha coordinado ya tanto con la autoridad policial y militar para el resguardo de nuestras instalaciones el día de mañana. Nos han indicado que van a reforzar la instalación con presencia de personal policial y militar. Hoy, inmediatamente concluyendo esto, voy a dirigirme también a conversar
con el jefe del conjunto operacional en la ciudad de Arequipa, con el propósito que nos brinde esta seguridad y permita realizar la labor de la manera más cotidiana posible, ¿no? Si se presentara alguna circunstancia de excepción o de violencia, mi despacho tomará las gestiones o decisiones pertinentes, por ejemplo, instaurar algunos días de trabajo remoto. Por lo pronto no lo hemos estimado necesario, pero siempre vamos a cautelar la integridad física y la vida de los integrantes de la Corte de Justicia y además de los litigantes, ¿no? Porque en una atención presencial son los litigantes los que vienen aquí, podrían poner en riesgo también ese tipo de bienes jurídicos. Respecto a lo segundo, actualmente en el Poder Judicial no tenemos aún noticia de una decisión fiscal. Comprendamos de que la investigación de los actos de vandalismo y probables delitos que se han cometido corresponde al Ministerio Público. Es el fiscal el que luego de su investigación determinará si solicita algo al Poder Judicial. Las decisiones o los requerimientos que se han presentado han sido atendidos por los jueces, pero eso todavía está en una instancia de investigación, por lo tanto no podremos determinar algún tipo de identidad o responsabilidad todavía respecto de esos hechos. Doctor, justamente, sí. Muy buenas tardes. Justamente hablando sobre el tema de las 12 judiciales, tanto del Pedregal y Camaná, ¿a cuánto alcanza el daño que se ha podido registrar en esas 12? ¿Han podido ustedes cuantificar? ¿Hay archivos quemados? ¿Hay material mobiliario? Mencionaba usted un tema muy importante, el tema de la salud emocional del personal. ¿Está trabajando el personal en este momento? ¿Hay trabajo presencial en este momento en las 12 sedes? Si nos pudiera, por favor. Sí, bien. Sí, los daños son cuantiosos. El broker de seguro se ha constituido hace 2 fines de semana en la localidad de Camaná. Entiendo que bordea alrededor de 50.000 soles en Camaná. En el Pedregal es un monto mayor. Estamos realizando las acciones para que el seguro pueda inmediatamente proceder a la reposición de los bienes y eventualmente tomar algunas medidas intermedias con el propósito de que ya se reactive el servicio de justicia. Respecto a la salud emocional y efectivamente integridad de los magistrados y servidores, efectivamente se está tomando providencias sobre ello. Se ha ordenado un trabajo remoto en la última parte del año pasado y en los últimos días retomó lo presencial. El Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo, ha dispuesto trabajo presencial durante todo enero. Aquí en la Corte se han tomado unas decisiones de, al menos en el Pedregal, continuar con el trabajo remoto. No están todavía en condiciones en el Pedregal de atender. Ese trabajo remoto implica que se les está habilitando conexiones a través de las computadoras que pueden estar en lugares incluso en sede de corte, con el propósito que continúa avanzándose. Estamos evaluando ello. De ser necesario y se requiera, por ejemplo, una prolongación de plazos o suspensión o transferencia de competencia, lo vamos a solicitar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No lo estimamos aún todavía necesario. Nos interesa todavía y mucho, efectivamente, la integridad y salud emocional de nuestros trabajadores. Han sufrido, pero se han enfrentado a actos realmente vandálicos. Por ello, le rendí un tributo al momento de dar ese discurso. Esperemos que rápidamente podamos, desde el aspecto de infraestructura, superar ello. Doctor, disculpe, haciendo réplica a la pregunta de mi compañero, ¿se ha detectado cuántos son los expedientes que se han podido perder durante estos 2 ataques en el Pedregal y Camaná? Y si es que hay eso, ¿son recuperables estos expedientes? Sí, no tengo el dato yo preciso de cuánto se hubiera perdido, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos las ventajas de la informática y de la tecnología. Muchos de nuestros backups han sido ya recuperados, que no solamente tienen un respaldo aquí en Arequipa, sino hasta en la ciudad de Lima. Entonces, la mayor cantidad de información ha podido ser recuperada, ¿no? Vamos a tomar algunas providencias también para que a futuro, si sucediera algo que esperamos que no, esto no dañe tanto el trámite de los procesos. Ahora, puede haber casos en los cuales luego de una investigación sucinta conforme marcan los códigos procesales se determine que hay expedientes que no pueden ser rehechos ya en sede judicial. Ahí corresponde actuar conforme a la normativa procesal. Después el juez requerirá y ordenará que se rehaga el expediente judicial con ayuda de las partes. Las partes tienen todos los actuados a su consideración y con el propósito que se lo faciliten al juzgado, se rehace el expediente físico, si fuera el caso, y podemos continuar con el proceso. Felizmente, sobre todo la penal, que fue la más atacada, casi todo está digitalizado, ¿no? Ahí tenemos una circunstancia asertiva. Los monitores, los servidores, como le digo, recuperé información. Se nos atacó la fibra óptica. Sí se me informó días pasados que ya ha podido ser restablecida por el proveedor. Pero bueno, hay que seguir cautelando la integridad de esas instalaciones. Si no, todo lo que se haga va a caer pues, en saco roto y regresamos y retornamos a no poder avanzar. Por eso exhorto a los manifestantes una vez más que manifiesten su disconformidad, pero por los medios que la Constitución establece, pacíficos. No tenemos que agredirlos
y por sobre todo desde el Poder Judicial, nosotros como institución no hemos agredido absolutamente a nadie. Nosotros somos un poder del Estado que lo que hace es resolver los problemas de la población. Doctor, muy buenas tardes, Juan Santi de HB Noticias. Doctor, ¿se ha logrado identificar ya alguna de las personas que han realizado este atentado y cómo va a ser el trabajo que van a realizar desde el día de mañana? ¿No? Se entiende que se han convocado paralizaciones y hay una incertidumbre, ¿no?, por parte de los trabajadores, ¿no?, que también temen, en este caso, no cualquier tipo de acto vandálico durante las protestas. Sí, eso lo habíamos citado ya, sin embargo lo preciso, el número de las personas que se hayan identificado aún no, eso está a cargo del Ministerio Público, cuya función constitucional es investigar y luego poner a consideración de los requerimientos que estén pertinentes. Sobre lo segundo, estamos en evaluación, como les reitero, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha ordenado un trabajo presencial. Sin embargo, ante situaciones o circunstancias de protesta o de que puedan poner en peligro la integridad de los trabajadores de esta corte, mi despacho dispondrá lo pertinente y eventualmente podremos ordenar un trabajo remoto si así lo amerita la situación.